meditar esta noche en esta palabra. Lo tiene Lucas 16, 23. Si ya lo tiene, puede ponerse sobre sus pies. Y vamos a leer la palabra, la vamos a leer para la honra del Padre, del Hijo y con el permiso de su Santo Espíritu. A su letra. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Puede tomar asiento. Iniciamos aquí, hermanos, porque al morir en el delito y en el pecado, ¿a dónde cree que va a aparecer? Entonces vemos aquí, hermanos, que aquí han muerto dos hombres. Ha muerto un hombre rico y ha muerto también un hombre pobre. Dice que Lázaro era un hombre pobre y que él estaba en el seno de Abraham. Pero también dice que estaba el hombre rico y cuando murió, ¿a dónde apareció? Apareció en el Hades. Y dice que estando en el Hades alzó sus ojos y pudo ver que lo que le habían anunciado era cierto. Muchas veces nosotros creemos, hermanos, que vamos a vivir tal vez eternamente en este cuerpo. Y se nos olvida que un día vamos a morir. Y lo terrible, hermanos, es morir en delito y en pecado. Qué lindo es, hermano, poder morir, pero poder morir y teniendo a Cristo en el corazón. Entonces no vamos a morir, sino que solamente vamos a descansar. Miren lo que dice siempre ahí en el libro de Lucas, el versículo 16, pero el 15. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque de lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, hermanos, miren lo que dice. Entonces le dijo: vosotros sois los que los justificáis. Entonces nosotros muchas veces, hermanos, podemos querer llegar a justificarnos. Pero ¿quién es el que justifica al hombre? Es Jesucristo. Entonces cuando nosotros venimos a Él, cuando le recibimos a Él, entonces Él es el que se encarga de justificarnos. Él es el que se encarga de limpiarnos a nosotros. Y lo mejor, hermano, y lo lindo es poder conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice la palabra en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 12. Su versículo 15. El camino del necio. ¿Lleva la lectura? Entonces, ¿cómo dice? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, esta noche el consejo que se le está dando, que si aún no ha entregado su vida a Cristo, que si aún anda apartado de los caminos del Señor, que se vuelva a Él. Entonces nosotros, hermanos, no seamos como lo que dice aquí: el camino del necio es derecho en su propia opinión. Porque muchas veces decimos nosotros: yo no he pecado, yo soy inocente y aquí no le hago daño a nadie. Pero el peor daño se lo hace él mismo, porque no quiere recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que venir al Señor. Y cuando venimos al Señor, entonces nosotros nos damos cuenta que donde estábamos caminando es un mundo o un camino torcido.
en nuestra propia opinión nosotros creemos que andamos bien. Yo siempre, hermanos, que escucho esa palabra o esa alabanza que dice árbol sin raíces, ¿sabe a dónde me transporta inmediatamente cuando escucho esa alabanza? Al día que yo conocí a Jesucristo. Iba para un carnaval en Tocoa. Cuando están cantando, en el tiempo de los especiales, están cantando esa alabanza. ¿Sabe, hermano? Mi cuerpo empezó a estremecerse, porque así era mi vida. Entonces, hermano, pero lo lindo es que ese día yo pude conocer al Señor. Y en mi propia opinión yo decía que yo andaba bien. Yo decía que yo no le hacía daño a nadie. Pero sabe, hermanos, cuando nosotros nos confrontamos y viene la palabra, nos damos cuenta que estamos torcidos. Entonces venimos al Señor y el Señor nos dice, ¿quién dice que es Él, hermano? Él dice que Él es el camino. Él dice que es la verdad y la vida. Entonces nosotros podemos confiar en el Señor y entregarnos a Él. Mira lo que dice el Salmos 58, su verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde se apartan, hermanos, los impíos? Desde que están en la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Ha visto, hermano, que hay niños que son mentirosos desde que nacen? Hay niños, hermanos, que usted los quiere conducir por un lado y ellos la agarran para otro. ¿Algún niño ha escuchado usted que se hace responsable de lo que hace? ¿Verdad que él nunca hace nada? En una ocasión habían pintado la casa y mi sobrinito, cuando vienen, miran la casa pero marcada con unos marcadores que andaban. Y cuando le preguntan, está pequeño, como 2 años, cuando le preguntan, pero él anda embarrado, hermanos, de lo de la tinta, de lo que estaba marcando. Y le preguntan, ¿quién manchó ahí? Dijo que él no sabía, hermano, y andando con la evidencia en la cara, en el pecho, en las manos, y decía que él no sabía. Muchas veces nosotros, hermanos, sabemos qué es lo bueno y sabemos muy bien qué es lo malo. Y cuando nos preguntan, ¿qué decimos? ¿Qué dice usted, hermano, cuando... Si usted no, dice, no, si yo dice, no soy... Yo no he hecho nada. Pero sabe, hermano, lo lindo es cuando nosotros venimos al Señor. Porque la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa misericordia está aún para con cada uno de nosotros. Mientras vivimos, hermano, hay misericordia. Entonces, no vayamos a morir, hermanos, en delito y en pecados, porque no crea usted. Toda persona que muere, ¿qué dicen los familiares? Que en paz descanse y que de Dios goce. ¿Será cierto, hermano? ¿Será cierto que va? Y usted quiere que le digan, que alguien llega y le diga que aquella persona se salvó en el último momento? Y yo he encontrado en la Biblia solo un pasaje bíblico de uno que estaba colgado a la par de Jesús en el momento de la muerte. Cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y allí no hay otro. Apriéteme la mano, le dice, si usted aceptó el Cristo. Y la palabra nos empieza a decir, y dice que cuando venga lo que más tememos, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice que se va a reír en nuestras calamidades. Cuando venga, ¿qué es lo que más teme, hermano? Caer enfermo. Que venga aquello y dice,
cuando dice Proverbios, vamos a leerlo tal como está escrito mejor. Proverbios capítulo 1, versículo 27, verso 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, hermanos, si nosotros morimos en delito y en pecado, no crea usted que va a ir a aparecer al paraíso, va a ir a aparecer al Hades, y allá se va a dar cuenta cuando abra los ojos, como dice la lectura que leíamos al inicio, que cuando alzó sus ojos pudo ver que estaba donde estaba en el Hades. Entonces el Señor nos advierte, hermanos, y mientras hay vida tenemos esa esperanza, porque una vez muerto, no me venga a decir que lo va a sacar del purgatorio y que no, hermanos, eso es una falsa, eso es mentira. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que una vez que se muera, después dice que viene el juicio. Entonces nosotros, hermanos, mientras estamos con vida, por eso dice, al morir en el delito y en el pecado, ¿dónde crees que vas a aparecer? Entonces el Señor nos hace ese llamado y nos dice, hermanos, que vengamos a Él. Mira lo que dice la palabra en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el que opera, hermanos? El príncipe. Pero no es el príncipe de los pastores. Es el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos que no obedecen, que son desobedientes. Pero mire lo que continúa diciendo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿cuándo fue, hermano? Cuando nosotros reconocimos, porque dice que por el oír. Pero por el oír, ¿qué, hermano? Por el oír la palabra de Dios empieza a crecer aquella fe en nosotros. Mire lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces solamente en Cristo es que nosotros podemos escapar. Solamente viniendo a Él nosotros podemos escapar de ese lugar de tormento. No es porque nosotros no le damos mal a nadie, pero el mayor mal lo hacemos nosotros cuando no queremos venir al Señor Jesucristo. Cuando nos apartamos, no le hacemos un mal al Señor, nos hacemos un mal a nosotros. Entonces, hermanos, el segundo punto: estar atados a las cosas terrenales. ¿Sabe, hermanos, qué es estar atado a las cosas terrenales? ¿Sabe usted qué es estar atado a las cosas terrenales? Los hermanos hoy están dedicando esta casa y que digan: no vamos a ir al culto porque no podemos dejar esta casa, se nos van a meter, nos van a robar lo que está aquí. Entonces, ¿de qué le sirve la casa? ¿De bendición o de qué? Le sirve de atadura. Hay quienes que quedan atados a un trabajo,
Vine yo y empecé a buscar trabajo. Y cuando llego, le digo, yo necesito, le digo, si ocupan algún trabajador, yo quiero trabajar. Me dice, aquí entramos a las 8 de la mañana. Le digo, pero yo necesito estar libre a las 5. No, me dijo, aquí salimos a las 9 de la noche. No, le digo, pero si usted quiere que yo trabaje, salgo a las 5 porque voy al colegio, estudio de la noche. Y los domingos necesito salir, le digo yo, a las 8 de la mañana, entonces no voy a venir, porque estoy en el culto en la escuela dominical. Y el sábado, le digo, trabajo hasta mediodía, porque tenemos evento en la iglesia. Y me dice, ¿y los días que no vayas al colegio? Ah, los días que no voy al colegio voy a la iglesia. Si usted acepta, le digo, trabajo. Si no, y me dijo, está bien. Y después le digo, mire, a los 3 días de estar trabajando, le digo, fíjate que estos 3 días que restan de esta semana, le digo, no voy a poder venir porque tenemos campaña en la iglesia. Y hay que estar trabajando ahí. Le digo, si vos me aclaraste todo de una vez, andate. ¿Y sabe qué fue lo que empezó a crear aquello? Que los demás se molestaban, ¿y por qué venís llegando y por qué con tantos privilegios? No le digo porque yo aclaré la condición. Y para el día del pago, hermanos, me pagaban el salario normal. Y aquellos metían 2 horas extras y yo trabajándole, ¿sabe qué? Pero cuando nosotros no nos quedamos atados a las cosas terrenales, cuando nosotros le decimos al Señor que es una bendición lo que Él nos ha dado, si el Señor le ha dado un trabajo, que no quede atado en ese trabajo, sino que ese trabajo sea una bendición para su vida y para bendecir a otros, no una atadura. Hay quienes que los atan 2, 3 vacas. Dicen, no puedo, dice, ir porque me van a robar las vacas. ¿Sabe? 3 vacas lo tienen atado. Entonces nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es que lo que el Señor nos ha provisto, que sea de una bendición para nuestra vida, no que sea una atadura que nos ate a las cosas terrenales, sino que le digamos, Señor, esta bendición que usted me ha dado sea para que yo pueda honrar y para que yo pueda bendecir su nombre. Mire lo que dice la palabra en el libro de Juan, en capítulo 8, su versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, si nosotros no creemos que Él es el que vamos a morir en pecado. Y vamos a morir, ¿sabe por qué? Porque muchas veces queremos estar atados a las cosas terrenales. Entonces lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer es decirle, Señor, esta es una bendición lo que usted me ha dado, pero esto no va a ser una atadura. Dice un hermano que él está casado pero él que no está atado. También, hermano, hay veces que un matrimonio ata a una persona y le dice, no vas a ir a la iglesia, le dice, no vas a ir, le dice, y le impide que sirva al Señor. Muchas veces la mujer le impide al hombre o el hombre le impide a la mujer que sirva al Señor. ¿Le está sirviendo qué? Esas cosas. El matrimonio le está sirviendo para una atadura, para que pueda servir al Señor. Entonces nosotros, hermanos, demos la alabanza al Señor. Nosotros, hermanos, seamos que las cosas que tenemos en este mundo no sean una atadura, sino que sean una bendición. Mira lo que dice la carta de Primera de Juan, capítulo 2, desde el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a quién sale mejor estar atado? ¿A las cosas del mundo o a las cosas terrenales? ¿O estar en las manos del Señor? En las manos del Señor, hermano. Entonces nosotros, porque sabemos que este mundo pasa y pasan sus deseos. ¿Sabe, hermano? Muchas veces cuando uno está joven, de unos 16, 17 años, uno se cree que el mundo es de uno.
Uno se queda viendo en el espejo y se mira que su cuerpo está bien bonito y se cree el dueño de todo. Se cree que tiene la fuerza, tiene todo. Y se cuida porque dice que él está bien. Pero sabe, hermanos, que cuando van pasando los años, después hasta para pararse de una silla le cuesta. Y sabe, y dijo que no puede servir al Señor. ¿Por qué? Porque está joven. Dice que sirvan al Señor los viejos. ¿Y los viejos qué dicen? Que sirvan los jóvenes. Uno no sirve al Señor porque está joven. El otro no sirve al Señor porque está viejo. Entonces, ¿quiénes son los que van a servir al Señor? Atados a las cosas muchas veces terrenales. Entonces nosotros, hermanos, miren lo que dice siempre en la carta de Juan 3, 8 al 9. Siempre en la primera carta de Juan, capítulo 3, su versículo 8 y el 9. El que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Como le cuento, yo antes me alegraba, me gozaba cuando estaba joven en los carnavales, los bailes, las fiestas. Y después se viene dando cuenta uno qué es lo que significa carnaval y se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Y dice uno, desperdicié mi juventud. ¿En qué? En las cosas, en los placeres, en las cosas que pasan. ¿Por qué, hermano? Porque estuvo atado a las cosas. Y como dice aquella alabanza, hermano, qué bonito, ¿verdad? Que una familia se dedique a servir al Señor. Qué bonito es, hermano, cuando nosotros venimos al Señor. El tercer punto es, hermano, morir en pecado e incredulidad va al infierno. Es para todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. El primer tema era, la primera parte era al morir en el delito y en el pecado, ¿a dónde crees que vas a aparecer? Pero acá dice, al morir en pecado y en incredulidad va al infierno. Es para todo aquel que no aceptó a Cristo. Mire lo que dice Juan 6. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo que si venimos a Él, no vamos a tener hambre. Jesucristo dijo que Él es la vida. ¿A cuánto le gusta la vida? ¿Y a cuánto le gusta la verdad? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bastantes dicen, Jesucristo murió por la verdad. Pero la palabra no dice así. Jesucristo dice que Él es la verdad. Dice, murió por la verdad. Por la verdad murió Cristo. No, Él es la verdad. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener eso. Seguros que estamos en la verdad. ¿Y cuándo es que estamos en la verdad? Cuando estamos en Cristo. El 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué lindo, hermano, es tener la luz de la vida. Mire, hermano, cuando nosotros hemos conocido al Señor y nos apartamos de Él,
es triste. Yo le decía al hermano hoy, le digo, hermano, una cosa horrible es perder el gozo de la salvación. ¿Sabe, hermano? Cuando una persona ya pierde el gozo de la salvación, él está vivo, usted lo mira paratando, lo mira vivo biológicamente, pero él anda seco, él no se goza en nada. ¿Sabe que las cosas que antes eran alegría para él, después no son alegría? Entonces es donde dicen empezarse a intoxicar con droga, hacer una cosa y hacer otro, porque ya perdió el gozo de la salvación. Y sabe, hermano, que cuando uno tiene el gozo de la salvación, ¿qué cree que lo que le gusta a alguien que tiene el gozo de la salvación? Orar, leer la Biblia, congregarse, estar reunido con los hermanos. Ese es regocijo para él. Pero alguien que no tiene, que ya perdió el gozo de la salvación, si la que pasa a cantar las alabanzas canta más de 5, ¿qué tanto canta? Quiere llegar de último a la casa de oración y irse, ser el primero en irse. No siente gozo a orar. Dice, 2 horas estuvo orando, dice, se oró como 2 horas, dice, y tal vez fueron 10 minutos lo que oró. Y peor si empezó a cantar una cadena de coros de unos 30 coros. Dice, yo no sé qué tanto cantan. Y peor si mira que alguien está danzando y dice que dice, yo estoy sintiendo, pues yo no siento nada, dice. Y los otros dicen que están sintiendo el poder y él no está sintiendo nada. ¿Por qué? Porque ya perdió el gozo de la salvación. Entonces nosotros, hermanos, busquemos la presencia del Señor, y si no siente gozo, no siente alegría, es algo que está, el pecado es que está ahí. Porque cuando nosotros estamos en pecado, hermanos, no sentimos gozo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él y sabemos quién es Él, que Él es la luz de la vida. Miren lo que dice siempre la palabra en el libro de Juan 14. 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Cuando dice nadie, ¿de quién es, hermano? Nadie es nadie, ¿verdad? Viene al Padre si no es por mí. ¿Quién es, hermano, que lo lleva al Padre? Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, ¿y el que peca de quién es, hermano? Porque el diablo peca desde el principio. Entonces nosotros, hermanos, si estamos en esto, estemos seguros. Porque, ¿sabes? Se están levantando tantas cosas. Que hay quienes, hermanos, que dicen que tenemos que estar firmes en todo lo que nosotros estamos pensando. Y estar seguros a quién hemos recibido como Salvador. No estar ahí, hermanos, como dicen, flotando, sino seguros en quién hemos creído. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la fe, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros cada día, hermanos, tenemos que oír la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta oír la palabra de Dios? Pero ¿a cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios? Porque hay veces que es bonito solo estar oyendo, pero lo lindo es cuando usted viene y empieza a escudriñar las Escrituras. Porque así dice la palabra, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros... ¿Qué pasa, hermano, cuando empezamos a escudriñar las Escrituras? Nos damos cuenta de la salvación, y cuando nos damos cuenta de la salvación, entonces nos apartamos del pecado. Nos apartamos y empezamos a buscar, porque no queremos ir a parecer al infierno si morimos en delitos y en pecados. Entonces nosotros, hermanos, cada día tenemos que acercarnos a Él, que Él es la piedra viva. ¿Sabe, hermano, que alguien puede ir al infierno por ser un deliberadamente ignorante? ¿Quién sabe, hermano, qué es una persona ignorante? Hermanas,
¿Quién es una persona ignorante? ¿Será fácil envolver a un ignorante? No cuesta, ¿verdad? No cuesta. Él ignora todo. Pero ¿sabe? Cuando nosotros venimos al Señor y en verdad nosotros conocemos de la palabra, cuando conocemos la palabra, entonces ¿qué somos, hermanos? Ya no somos ignorantes, ya no ignoramos, sino que conocemos. Cuando mi mamá murió, mi papá andaba evangelizando y sale una señora y le dice: mire, hermano Miguel, le dice, a la hermana Reina, le dice, la Virgen María la anda chiñando. ¿Cómo es eso? Le digo aquí. Sí, hermano, le dice que cuando una persona que es cristiana muere, le dice, la Virgen María la anda chiñando. Y le dice, ¿dónde dice la Biblia eso? No, dice, ahí en HRN estaban diciendo. Es que ellas empiezan a emocionar a alguien solo con que le digan eso. Pero cuando usted le dice, ¿dónde dice la Biblia? Le dice, dígame el pasaje bíblico, que todo el que muere María lo chinea. Si ella fue una mujer santa, ella murió y también está descansando. Porque dice que ninguno, solo es Jesucristo el que lleva. No hay otro camino, hermano. Mire, ¿usted sirve a Dios voluntariamente? ¿O sirve al diablo voluntaria o involuntariamente? Porque no hay tres caminos, solo hay dos. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si usted no quiere servir a Dios, ¿a quién cree que está sirviendo? Al diablo. ¿Y cuánto le tienen miedo al diablo? Ay, dice la gente, ahí sale el diablo. Ay, si no está sirviendo al Señor, ¿quién cree que anda con él? El diablo. Entonces nosotros, hermanos, vengamos a Él, que Él es nuestro Dios. Y si estamos en Él, dice que el maligno no nos puede tocar. Si estamos en Él. Yo le testificaba a un hermano que veníamos platicando y le digo, hermano, cuando se canta esa alabanza, árbol sin raíces, nube movida por cualquier viento, noches y pesadillas, le digo, yo todas las noches soñaba. Un demonio me torturaba. Y sabe, para mí era dolor de cabeza que anocheciera. Y peor, y me acostara. Porque solo me dormía y empezaba el diablo de nuevo. Aquel demonio a torturarme toda la noche. Me levantaba, pero yo solo esperaba que miraba que prendieran la luz. Yo me decía tirado en la cama y corría porque estaba mi mamá. Y eso era de todas las noches. Pero un día, hermano, después que acepté yo a Jesucristo, llegué, hermanos, yo no me gustaba dormir en la casa, porque cuando dormía en la casa era peor. Acepté a Jesucristo a los 17 años, hermanos, y empecé a escudriñar las palabras del Señor, y se me fueron todas las pesadillas, se me fue todo aquello, yo sentía paz. Se me quitó un dolor de cabeza que me pasaba atormentando. Y volví a la casa como a los 6 meses. Me acosté en el cuarto. Cuando me dijo, tiempo sin verte. Aquí he estado esperándote, que sabía que ibas a regresar. Cuando, hermanos, cuando miré una ventana que se hizo pedazos y una luz entró al cuarto y la iluminó. Y le dijo, no tenés potestad sobre de él, porque yo lo compré a precio de sangre. Y aquel hermano, aquel diablo se desapareció. Y no lo había vuelto a ver. Hasta hace una temporada. Lo miré que andaba en el patio de la casa, pero no andaba solo. Andaba con otros peores que él. Unos que parece que la cabezota grandota y el cuerpo desnutridito. Y me decían, descarriate y ya vas a ver que vamos a entrar solos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que ocupa hacer? Que se aparte del camino del Señor.
Por eso dice la palabra que cuando alguien se aparta del camino del Señor, dice que el espíritu que salió va y busca a otros peores que él y entran en él. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Pero ¿por qué muchas veces alguien fracasa, hermano? Por ignorante. Porque ignora muchas cosas. Si usted es cristiano y lo quieren llevar a un lugar, va a ir. No va. Mire que vaya a doña Julana, que ella cura del ojo. ¿Cuál ojo, hermano? ¿Cuántas creen que hay ojo? Dice que al niño le hicieron un ojo. Sí, le digo, el Señor le hizo dos. ¿Y el tercero dónde se lo hicieron? No, dice que le vino ojo. Julana cura del ojo. Pero la palabra no dice de eso. La palabra dice, cuídate del ojo, pero de aquel de avariento que es. De ese es lo que dice, que se cuide del ojo. ¿Cómo dicen varios? El ojo de ese, dices, es grande. De ese ojo es que se tiene que cuidar. Pero el ignorante todo cree. Entonces nosotros, hermanos, el Señor dice en su palabra, mire lo que dice Hebreos 10, 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Quién quitó eso, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él vino y nos limpió. Y dice, vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, si el Señor nos limpió, ¿cómo estamos? Estamos limpios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Solamente es reconocerlo, es creer en Él. Cuando creemos en Él, entonces nos acercamos a Él. Entonces, hermano, y también dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Pero hoy, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué sigue la gente? La palabra enseña, y estas señales seguirán a los que creen. Pero la gente atrás de qué anda hoy? Anda atrás de las señales. La gente está al revés. La palabra dice una cosa, ellos hacen otra. Entonces, si son las señales que nos van a seguir, no dice que sigamos las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿quiénes son los que los hacen, hermanos, que sigan las señales? Los que están ignorantes. Y ser deliberadamente ignorante, hermano, se va a morir en ignorancia. Y el que muere en ignorancia, ¿dónde cree que va? Ah, no va a decir el Señor, es que él era ignorantito, él dice, era así bien ignorante. Dice, hermano, que una persona que es ignorante carece de alguien que lo instruya. Pero cuando nosotros ya encontramos a la luz de la palabra, encontramos las instrucciones, entonces ya no somos ignorantes. Ya nosotros venimos a Él y nos acercamos a Él para salir de la ignorancia. Mire lo que dice Juan 3, 19. Yo sé que usted se sabe el Juan 3, 16, ¿verdad? Me dijo uno, dígame un versículo que todos se lo saben. No le digo, es que no todos se saben el mismo versículo. Recién llegado al Evangelio me dijo un versículo que todo el mundo se lo sabe, me dice. Juan 3, 16, pues yo no me lo sabía, hermanos. Porque yo me aprendí otros. No Juan 3, 16. Pero de tanto que me decían, si es de todo el mundo tiene que sabérselo, me tocó aprendérmelo. Pero no era porque todo el mundo se lo sabe. Porque usted se puede saber un versículo que yo no me lo sé. Miren lo que dice 3:19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Alguna vez, hermanas y hermanos, han destapado que tal vez hay una tabla ahí puesta cerca de la pared? Y cuando usted la aparta, está la luz, ¿verdad? Y hay un alacrán. ¿Qué hace el alacrán cuando le pega la luz?
corre para la oscuridad. ¿Qué hace una cucaracha cuando usted aparta y está ahí que le pega la luz? Corre buscando la oscuridad. ¿Qué hace, hermanos, una persona cuando escucha la palabra del Señor? Dice, no, allá en lo oscuro le gusta estar. ¿Por qué le gusta estar en lo oscuro? Si el Señor nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué la gente ama las tinieblas? ¿Por ignorantes serán? ¿O porque como allá puede vivir como quiera y hacer lo que quiera y no hay quien le reprenda? Y cuando venimos a la luz, la palabra nos reprende. Y la palabra nos dice y nos enseña. Y dice, más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Mire lo que dice el 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el que no quiere que lo reprendan, no viene a la luz. ¿Por qué no viene a la luz? Porque no quiere ser reprendido. ¿Y a cuántos les gusta que lo reprendan? A todo el mundo le gusta, hermano, que le digan, no, qué bonito, dice un hombre honrado, una mujer honrada, una mujer honesta. Dice, esa mujer es honesta, esa muchacha, y ella sabe que no es honesta. Pero le gusta que le digan que es honesta, que es bien educada, y cuando es bien malcriada. Pero le gusta que le digan cosas que no son, porque aman la mentira y aborrecen venir a la luz. Le dicen, mire, le dice, si usted no se pudo entender con su primera esposa o con su primer esposo, déjenlo, divórciese y cásese con otra. Ay, dice la gente, qué bonito, así sí me gusta. Pero ¿qué dice la palabra? Que si se deja con el que está casado y si no se soporta, ¿qué dice la palabra? Que lo deje. O se casó con una bien delgadita y después. Usted ha oído decir la cuerpo de Coca-Cola, ¿verdad? Y después ya el cuerpo se le descompuso, o el marido ya se descompuso, dice, no, dice hasta que la muerte lo separe. No hasta que el abogado lo separe, no. Entonces nos gusta muchas veces que nos acomoden, pero la palabra no dice eso. La palabra dice, hermanos, que no vienen porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí vamos a llegar. Yo en esta hora quiero hacer un llamado.